Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 313, que comienza en estos momentos y que estáis invitados a escuchar y, por supuesto, a ver, porque desde hace mucho tiempo ya que esto se retransmite y se puede ver a la vez que escuchar. Programa, como decía, número 313 de La Hora del Café, que corresponde al 20 de diciembre del año 2022, último programa del año 2022. Luego haremos un descanso más que merecido para algunos y sobre todo también para que vosotros os pongáis al día de ver los anteriores programas que se hayan quedado por ahí, ver y escuchar anteriores programas que se hayan quedado colgados, y volveremos muy posiblemente con todos vosotros el día 10 de enero. Sabéis que lo anunciaremos convenientemente y con tiempo para que nadie se quede fuera de juego. Como siempre hago, voy a decir cómo se nos puede ver y escuchar. Luego vamos a invitar a que los participantes de verdad de hoy, que son los dos invitados de hoy, ya estén con nosotros, y a la vez también vamos a hacer alguna mención especial pues, por lo que ha ocurrido esta semana y por el día en concreto que nos encontramos hoy. Como sabéis, este programa se puede estar viendo en directo y en diferido. En directo ahora mismo, echarnos una mano con esa difusión inicial. Si nos estáis viendo por el YouTube de la Falange, darle a compartir al enlace. Si nos estáis viendo por el Facebook de la Falange, también darle a compartir, y también se está retransmitiendo directo por el Twitter de La Hora del Café. Ahí le dais a retuitear y nos verá mucha más gente ahora en directo. También el programa se queda colgado en todas esas plataformas, y a la vez tenemos plataformas ya donde colgamos el programa en diferido, que es nuestros dos canales de audio, tanto en iVoox como Spotify, los dos con el nombre de La Hora del Café. Tenemos también, como sabéis, dos canales de vídeo, uno en YouTube, que como los de YouTube nos cerraron el canal, hemos tenido que abrir uno nuevo, hemos perdido miles de suscriptores y hemos perdido varios cientos de vídeos, pero como decimos los falangistas, no importa, hemos abierto otro canal, ese canal nuevo se llama Café para Todos, y ahí iremos colgando, aparte de todo lo de cada semana, iremos colgando cosas anteriores para ir dotándole de contenido y para que no se quede perdido. Y también tenemos otro canal de VK que nos está sirviendo precisamente para esto. Cuando los señores de YouTube, con su maravillosa opinión que tienen sobre la libertad de expresión, pues nos cierran los canales, pues siempre nos queda ese canal de VK que tiene menos seguidores, pero que cómodo de ver los programas igual, solo tenéis que pinchar y verlos. Y ahí tenemos ciento y pico de vídeos de nuestros programas, tanto de La Hora del Café como de las intervenciones en otros medios de comunicación que tenemos algunos de los participantes habituales de este programa. Todo esto también se llama La Hora del Café. A la vez tenemos nuestro canal de Telegram, donde vamos informando de todas las novedades relacionadas con el programa, y también colgamos ahí los ficheritos donde se nos puede ver y escuchar, y tenemos también, como decía antes, nuestro Twitter de La Hora del Café, a la vez que los camaradas de la Falange y del Sindicato TNS nos echan una mano en la difusión del programa, tanto antes como después, y, por supuesto, los invitados. Y a esos invitados es a los que ahora mismo pues voy a dar paso. Y los tenemos a los dos. Vamos a empezar por el que vemos arriba de las pantallas, que es Alejandro Ville, jefe nacional del SEU. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Jesús. Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Alejandro a lo mejor se tiene que ir unos minutos antes, ya nos lo comentará a lo largo del programa, y por eso tampoco me quiero enrollar mucho ahora al principio, y quiero que sea él también el que empiece en cada una de las intervenciones. Y nuestro otro invitado, también le conocéis más que de sobra, es Salvador Ceprián. Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes, Jesús. Todo bien, ¿verdad? Tú también, Salva, que sé que has tenido que hacer otro esfuerzo para venir, que te has jalado, porque Madrid además cuando llueve se pone imposible, y como hemos querido empezar unos minutitos antes, pues también te has sacrificado incluso más de lo normal. Decía que iba a hacer alguna alusión, y es que en esta semana ha fallecido un gran camarada y amigo, que es Javier San Mateo Isaac Peral, bisnieto de Isaac Peral, del descubridor, del inventor, mejor dicho, del submarino. Y es que además, de buen camarada y amigo, era colaborador habitual de este programa, de La Hora del Café. También en este verano en estas navidades mi intención es ir colgando en los nuevos canales y tal, algunos de los vídeos de intervenciones suyas que tengamos por ahí que nos hayan perdido,
porque creo que hay que hacerle un merecido homenaje. Además, también era conferenciante habitual en los viernes culturales de la Falange, porque es una persona muy culta, muy conocedor del mundo de la masonería, de temas militares, aparte de su relación con Isaac Peral. Y siempre es muy positivo el reconocer a nuestros camaradas caídos y sobre todo reconocer lo que hayan hecho y que por lo menos su legado quede con nosotros, aparte de que, como hemos dicho muchas veces, nadie muere del todo siempre que haya alguien que diga presente al escuchar su nombre. Así que, camarada Javier San Mateo y San Peral, presente. Y la otra alusión que iba a hacer hoy, relacionada con la fecha en la que nos encontramos, es que hoy es 20 de diciembre y aunque no los telediarios evidentemente no te van a decir nada, es una fecha clave en la historia reciente de España. Hoy se cumplen 49 años del asesinato, del magnicidio del almirante Carlos Blanco, que fue el último presidente del gobierno, el último, casi el primer presidente del gobierno en el franquismo, porque después de Franco fue el único que ocupó ese cargo, luego pues lo heredó, entre comillas, Arias Navarro tras el asesinato. Y precisamente ese asesinato a manos de ETA, de Carlos Blanco, trajo como consecuencia prácticamente todo lo que nos está ocurriendo. Yo he puesto hoy una referencia en redes sociales y también lo comenté ayer en un programa, en una emisora en la que estuve, qué casualidad que justo el día anterior se reuniera con Henry Kissinger y que no llegaran a un acuerdo en distintos temas, como era, por ejemplo, la legalización de los partidos políticos en España, las bases militares que se tenían que poner en España, o se tenían que mantener, o se tenían que ampliar, y también no llegaron a un acuerdo sobre la idea que tenía sobre el programa nuclear de España. Y al día siguiente voló por los aires. Haceros cada uno las cábalas que queráis, hay mucha bibliografía al respecto y cada uno que piense lo que quiera. Pero lo que sí es innegable es que la España de entonces no se estaba pergeñando con una idea y esa idea se cambió con este magnicidio y es muy posible pues que todo el sistema le agradeciendo y le siga agradeciendo a ETA pues su colaboración con él, ¿no? Y para finalizar ya en este apartadito, porque quiero que solamente habléis ahora vosotros dos, también había una buena noticia esta semana y es que los camaradas de Hogar Social Madrid han resultado absueltos de aquel ataque que decían que habían perpetrado contra la mezquita de la M30. Luego se demostró que ni ataque ni leches, fue realmente una acción militante con un encendido de bengalas a unos 100 metros de donde está la mezquita. Y lo que pasa es que han pasado varios años hasta que se celebra el juicio, hasta que han salido absueltos y mientras, pues evidentemente, aparte de todas las mentiras que se ha dicho, incluso después con la sentencia ya no es firme porque es de la Audiencia Provincial de Madrid y a lo mejor esta gente, la Fiscalía del Odio y compañía, recurre al Tribunal Supremo, como en el caso Blanquerna, por ejemplo. Pero bueno, por lo menos ya se ha hecho algo de justicia, salvo esa pena de telediario, esa persecución con nombre y apellidos a las personas. Un tema muy similar y me recuerda mucho al tema Blanquerna también. Y esperemos que acabe mejor en el sentido de que esta sentencia no sea recurrida y no tengan que pasar otra vez por esa otra pena del telediario y que se les incremente, ¿no? De momento le damos un abrazo tanto a Melisa como al resto de camaradas que han sido absueltos, al abogado Nacho Meléndez que ha hecho un gran papel y, por supuesto, pues nos alegramos siempre de todo lo bueno, que es poco, desgraciadamente, lo que ocurre a los camaradas. Y ya, sin más dilación, vamos a hablar de los dos temas que vamos a hablar que en realidad están íntimamente ligados. Y de eso decía que ya quiero casi que habláis vosotros dos. Por un lado, en esta semana se ha dado más vueltas de tuerca en todas esas aprobación de leyes aberrantes. Se aprueba la ley del aborto, otra vez que quedaba por ahí algún fleco para que las niñas puedan contribuir al asesinato de sus bebés, incluso sin el consentimiento y casi sin el conocimiento de los padres, es decir, de los abuelos de esos bebés que no pintan nada. Ha seguido para adelante la ley del sí es sí, la ley trans, la ley del sí es sí pese a lo de a los violadores que están puestos en libertad. Ha continuado el tema de la ley de memoria democrática que ya está en vigor, pero, por ejemplo, una de sus consecuencias es que varios cientos de miles de IMIs que no residen en España se les va a regalar la nacionalidad española. Por lo tanto, podrán votar en las siguientes elecciones y, por lo tanto, imaginaos a quién va a votar, a quién les ha regalado la nacionalidad española. Y luego, pues también ya más recientemente, y esta semana pues, se ha dado más titulares, es esa eliminación del Código Penal del delito de sedición, esa modificación en las penas, a la baja, por supuesto, para el delito de malversación,
y ese, lo que llaman algunos, un golpe a la justicia, como si a la justicia no se le estuviera dando golpes desde el año 1975, para que los jueces del Tribunal Constitucional, pues que siempre han sido elegidos por políticos, no solamente sean elegidos por políticos, sino prácticamente sean elegidos por el gobierno, ¿no? Como ha ocurrido en esta ocasión, ya que querían hacer una modificación. Luego hablaremos también de lo que ha pasado con la sentencia de, bueno, esta sentencia de última hora del Tribunal Constitucional. Pero Alejandro, tú que además eres jurista, leyes aberrantes, cada día una nueva prácticamente, han apretado el acelerador de una manera tremenda. Cuéntanos qué te parece todo esto. Bueno, es un poco la hoja de ruta del gobierno desde su constitución, al fin y al cabo. A mí no me sorprende para nada, sí que es cierto que uno puede esperar algo más, ¿no? De alguien que está en puestos de responsabilidad y que sobre todo ocupa el poder legislativo y es incapaz de ni siquiera hacer leyes en condiciones, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que esto tampoco obedece a una incompetencia que también por parte de los que legislan, sino que la retórica es mucho más macabra, es decir, al final si ponemos violadores en la calle y esos violadores siguen violando, como es lo lógico y normal dentro de la naturaleza de estos desalmados, podemos seguir con la retórica, ¿no? Del machismo, de los asesinatos y demás. Es un poco lo que ha hecho siempre la izquierda cuando ha llegado a tocar boqueta y cuando ha pretendido romper la baraja, que es soltar a la ralea a la calle. Lo han hecho siempre y lo seguirán haciendo. Luego, en las demás reformas y leyes que han promulgado, pues bueno, la ley trans entra también un poco dentro de la hoja de ruta que hablaba antes. Bueno, pues no tiene ningún tipo de sentido ni justificación moral, jurídica, ni de ningún tipo, ¿no? Es un poco un paso más en su intención disolutiva de la sociedad española como con el último fin de la disolución de la nación española. El aborto es otro apéndice más, es al fin y al cabo atacar a la sociedad moral, espiritual y materialmente. Con la ley trans se ataca por varios frentes, que es desde el punto de vista moral y material, y con la ley del aborto fundamentalmente desde el punto de vista material. O sea, es acabar con los españoles, es ir a por ellos, mientras que manifiestamente se otorgan ayudas en múltiples conceptos a aquellos extranjeros que tienen hijos en suelo español, mientras que a los españoles que los tienen, pues se les olvida. En cuanto a las demás reformas y leyes que van promulgando en cuanto a la malversación, la sedición y demás, pues bueno, pues es que simplemente una concepción mercantilista de la política, que es lo que es al fin y al cabo la democracia liberal. Entonces, tú me dejas gobernar, yo te doy lo que tú quieras. El PSOE y los escrúpulos no los ha tenido nunca. No nos sorprende. Últimamente los líderes de la derecha apelan al PSOE bueno, ¿no? Como si alguna vez hubiese habido un PSOE bueno, ¿no? Entonces, con una izquierda así y con una derecha que está pues un poco para colaborar con el sainete del régimen, pues no se puede continuar, evidentemente. Además, es un régimen que está hecho para el PSOE, o sea que poco puede hacer los que están enfrente, porque además es que la derecha siempre adolece de lo mismo, ¿no? Cuando la izquierda ya se aleja y se desmarca ya del régimen imperante, la derecha se aferra siempre a él cuando está muerto. Ya pasó en la República, que la salvó fue la derecha en el 34, personalmente el general Franco, y, y luego aquí con el régimen del 78 estamos viendo el ejemplo de que están intentando salvar un régimen que está muerto, está caducado, apelando a instituciones absolutamente caducadas como son la monarquía, el parlamentarismo liberal y demás cuestiones que están superadas y que además han perdido todo el crédito del común de los españoles. Bueno, pues has hecho una radiografía tan perfecta como triste de lo que ocurre en España. Ahondando en estos temas que habíamos mencionado, ahora quiero que haga lo propio Salvador. Lo que sí que es cierto que has hecho mención tú al PSOE y evidentemente, como estos días la gente es muy fácil también, además a todo lo pasado, hablar de cosas que ocurrieron y te inventas las historias de lo bueno que era Felipe González en su día. Felipe González, yo lo dije,
ayer mismo en una radio, Felipe González es un personaje absolutamente fusilable por todos los crímenes cometidos, no solamente la corrupción, el tema del GAL, la traición a España, la traición a los trabajadores, la traición a sus votantes, etcétera, etcétera. Pero algunos ahora nos los ponen como estadista, poco menos que como un estadista, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, o sea, Felipe González es el Pedro Sánchez de entonces y Pedro Sánchez es el Felipe González de hoy. Es decir, el PSOE ha ido poniendo unos secretarios general que han sido presidentes del gobierno acordes con el pueblo que tenían preparado. Quizá el pueblo de los años 80 del siglo pasado no permitiría, incluso hasta los militares, los obispos eran distintos, muchas cosas. Y entonces ese pueblo que tenían ya generándolo poquito a poco, pues permitía a un personaje como Felipe González y todas las trapalladas que hizo, ¿no? Y ahora este pueblo español está mucho más aborregado aún, mucho más adocenado y mucho más sumiso. Y entonces, pues, el presidente perfecto para ellos es un Pedro Sánchez. O sea, yo no creo que haya, como tú bien has dicho, Alejandro, un PSOE bueno y un PSOE malo, sino un PSOE acorde con las circunstancias de cada momento. Perdonar esta coletilla, pero es que me hartaba aquí la gente que ahora te ponga como héroes a personajes siniestros. Salvador, ¿cuál es tu opinión? Bueno, te voy a dar más o menos como el de Alejandro, pero bueno, primero voy a dar contestación a este último sobre el Partido Socialista. Sobre el Partido Socialista de Felipe González, hay que decir que es igual de tramposo, de trapullero, de ilegal, de delincuente, tanto en la época de Felipe González como en la de José Rodríguez Zapatero y la de Pedro. Si bien en la de Felipe González tenía un concepto patriota, pongamos entre comillas, y tenía un proyecto político. El problema que el de Rodríguez Zapatero, como el de Pedro Sánchez, lo que es un proyecto antiespañol, separatista, anticonstitucional y que nos lleva directamente al tema que estamos tratando hoy, es decir, sobre la existencia del sistema político actualmente en España y sobre todo en lo que es el poder judicial. En la propia Constitución se define que hay tres poderes, pero únicamente al que se define como poder judicial. Y como poder judicial no tiene autonomía, porque ya desde la propia Constitución se marca que parte de los representantes del Consejo General de ese Poder Judicial deben ser elegidos por las cámaras, tanto del Congreso como del Senado. Pero esto todavía se ve mucho más agravado cuando la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985, por parte del gobierno de Felipe González, se hace un cambio total para que sean casi al completo las cámaras quienes elijan a esos representantes. A partir de ahí se produce una politización total y absoluta. Poco tiempo después de esta fecha es cuando el que es presidente entonces, García Mayo, tiene que poner su voto como presidente de la sala, aun yo creo en contra por el que él votó, porque yo creo que él estaba en contra de la legalidad que se había hecho sobre el proceso de expropiación complejo empresarial de Rumasa, y él no estaba a favor de cómo se había hecho desde el punto de vista legal esa expropiación. Si bien como consecuencia de la influencia política de la que hablamos, de su nombramiento por parte del PSOE y de la izquierda, le llevó a mantener eso e incluso a dar su voto de calidad. Eso le llevó a la dimisión y a volver después de su exilio a Venezuela y morir tristemente al poco tiempo de llegar allí. Entonces, a partir de ahí, yo creo que el Poder Judicial no tiene concepto de poder, es un concepto de poder independiente. Eso de los poderes para equilibrar unos con otros, el legislativo con el judicial y con el ejecutivo, no se ha logrado. La representación máxima, evidentemente, marca la designación del poder ejecutivo a través del presidente del gobierno, y como único poder un poco equiparador de fuerzas es el judicial, pero siempre acaba sometido al Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que en esta ocasión el Poder Ejecutivo, que está presionando en estos últimos años una barbaridad, como podemos ver en el ejemplo que se ha producido ayer, ya hay una resistencia a mantenerse ante la política de poder ejecutivo, porque el proyecto que lleva Pedro Sánchez desde el punto de vista constitucional es acabar con toda la legalidad, es acabar con el sistema de economía de autonomías y ir a un proceso de independencia a través de referéndum, además de despenalizar muchos delitos que están relacionados con actuaciones de políticos dentro del ámbito político, pero que no dejan de ser sujeto de delito dentro de lo que es el Código Penal, y lo que es un desmantelamiento del sistema penal. En este sentido, yo creo que por eso se está resistiendo en esta ocasión el Poder Judicial en el Consejo ante estas flagrantes violaciones de derechos que se están produciendo.
o que analicéis una cosa que es clarísima, porque lo que se reclamaba ayer, estudiar por parte de unas medidas cautelares en relación a unas elecciones, perdón, a una votación en el Congreso sobre un proyecto de ley, ya se había hecho en el año 2011 en relación con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. En ese sentido, era al revés, quien ganó el Partido Socialista y estaba en contra de la medida que establecía el gobierno en su momento de Rajoy. Aquella discusión no sé lo que duró, pero imaginaros qué tipo de presiones de carácter político y ya no solamente de amenazas, como se habían hecho la semana pasada, se han podido producir en una cosa tan clara y con un precedente durante una reunión que ha durado más de 12 horas. Lo que ahí se determina es que lo que no se deciden son conceptos jurídicos ni tan siquiera conceptos constitucionales, sino que ahí es una lucha de poderes muy grande que de una forma u otra yo creo que al final va a terminar rompiendo el sistema constitucional del 78. Pues estoy de acuerdo y ahora vamos a abordar, si queréis, dentro de lo mismo, por qué está ocurriendo todo tan de golpe, porque este sistema se caracteriza por estar golpeando a España constantemente, pues prácticamente desde que se empezó, pero sí que es cierto que hay momentos, por así decirlo, más planos donde no es que no ocurra nada, porque el mero hecho de que no se solucione ninguno de los problemas anteriores es que ya está ocurriendo algo, ¿no? Pero es que ahora llevamos unos meses absolutamente frenéticos de eso, de leyes, como hemos comentado antes, aberrantes, de leyes que además todas se aprueban una detrás de otra sin posibilidad de reacción. Tampoco es que la oposición fuera a reaccionar de cualquier manera a una de ellas, a ninguna de ellas, aunque se hicieran poquito a poquito, ¿no? Pero, Alejandro, ¿tú cuál crees que puede ser el motivo de por qué lo están haciendo todo tan golpes? ¿Es exclusivamente porque les queda un año de gobierno y lo quieren tenerlo todo apretado? ¿Es porque efectivamente ven que este sistema ya, tal y como lo han diseñado, va a terminar de reventar y quieren tenerlo también ya todo prereñado para luego ya veremos lo que hagan? ¿Temen incluso que si algún día hubiera justicia en España, cosa que yo cada vez la veo más complicado, delitos como los de sedición se les pueda aplicar a ellos mismos y entonces quieren que no tengan pena, malversaciones que estén menos penados, etcétera? ¿Cuál tú crees que puede ser la razón de que se haya hecho tan de golpe, por así decirlo? Bueno, pues yo creo que, como al fin y al cabo dentro del gobierno de España hay muchas fuerzas políticas, porque aunque directamente no participen, los separatistas deciden sobre cuestiones de Estado y se sientan a negociar. De hecho, los propios portavoces de Batasuna, de ellos se jactan en sede parlamentaria. Cada uno tiene sus intenciones. Es decir, los de Podemos tienen la intención de aprobar todas las leyes que llevan pidiendo desde el inicio de la legislatura, que el PSOE no ha prestado mucha atención, pero ahora es condición sine qua non para seguir apoyando el gobierno. Y los independentistas igual. Es decir, el PSOE lo que ha sido retrasando durante estos años un poco los caballos de batalla de los separatistas y de los de Podemos, pero ya llega un momento en el que no lo puede retrasar más. Lo que pasa es que el PSOE es un partido que carece de ideología más allá del antiespañolismo, entonces lleva a buen puerto y a consecución cualquier norma que le permita estar en el poder y que encima vaya en contra de los intereses de España. Yo creo sinceramente que el problema de la situación actual es que partimos de un error de raíz. Se cuenta con el Estado cuenta con unas armas que son insuficientes desde la propia articulación de la Constitución y el régimen del 78 en su conjunto. Yo creo también que no existe un régimen de separación de poderes ni en la democracia liberal más perfectamente concebida. Siempre he defendido que la teoría de separación de poderes de Montesquieu es falaz porque no se puede asegurar la independencia del poder, sobre todo del poder judicial, sobre los otros dos y en concreto del Ejecutivo. El poder ejecutivo influye siempre en el poder judicial. La cuestión está en decir cómo y hasta dónde. Pero pasa y se tiene los ejemplos en Estados Unidos, los cuales los magistrados del Supremo son nombrados por el Poder Ejecutivo y por las cámaras de representantes, y en España por el poder en el constitucional
No recuerdo ahora cómo era la Constitución, pero vamos, yo creo que son por designación parlamentaria, por el Ejecutivo y no sé muy bien por qué más. Pero al fin y al cabo es eso. Luego también hay que remarcar en este punto que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Ejecutivo, o sea, del Poder Judicial. Es un tribunal de garantías constitucionales como existe en Alemania. Sirve para controlar la interpretación de la Constitución. Al final siempre va a estar en manos de los partidos políticos. Lo único que ahora vivimos un proceso de aceleración, ¿no? De querer renovarlo todo, porque el PP está reteniéndolo para que no tengan ya la mayoría sobre todos los aspectos y para que no se cuelen los de Podemos en el Constitucional. Pero vamos, es que el reparto de cromos con la justicia y con el Tribunal Constitucional ha sido siempre el mismo. Llegados a este punto, ¿por qué hacen estas cosas? Pues bueno, pues porque las tienen que hacer, porque se lo imponen y porque hay que seguir un poco más manteniendo el chiringuito. Yo es que pienso que Pedro Sánchez lo que es un tipo narcisista. O sea, si le hubiese caído la suerte de la vida del otro lado, hubiese sido del PP y hubiese defendido otras cosas, pero se hubiese mantenido en el poder a costa de cualquier medida que hubiese tenido que tomar. Entonces a mí es que no me sorprende nada, son las prácticas habituales. Esta constitución y este régimen estaba diseñado para el bipartidismo. La estabilidad constitucional estaba diseñada para el bipartidismo, porque se tenía la seguridad de que los dos partidos políticos iban a ser los que iban a meter solo mano en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. Cuando se ha roto ese bipartidismo, se ha demostrado que el régimen es completamente disfuncional, y que ya por la radicalización de las posiciones respectivas de cada uno de los dos grandes partidos, cuando no se pueden llegar a acuerdos de máximos, o sea, de mínimos por diferentes cuestiones, el Estado revienta. Y es lo que va a acabar pasando, que el Estado va a acabar reventando, igual que reventó en el año 36, pero por circunstancias no iguales, pero sí similares. Salvador, aparte de que quieras puntualizar algo sobre lo que haya comentado Alejandro, ¿tú ves también alguna razón más importante que otras para que se esté desencadenando todo en estas últimas semanas? Forma parte de esa hoja de ruta que se ha comentado aquí, lo tenían previsto de hace tiempo y ahora ya era el momento, prevén algún tipo de acontecimiento que luego no les puedan salir los planes. ¿Cuál para ti es la opinión para por qué se está haciendo ahora con esta Yo rapidez creo que que no deja ni respirar casi? Sí, yo creo que lo que existe es un cúmulo de circunstancias que lo que hacen es ahondarse y hacer una onda más expansiva para este proceso de destrucción de lo que es el Estado constitucional. En primer lugar, hay principios que son de orden ideológico, que los marca los aliados del gobierno y que además coincide con la política externa e internacional de la Agencia 2030, que lo que va es a disolver la familia, van a disolver la nación, van a disolver lo que es la educación, lo que es la religión, para crear un elemento amorfo que pueda ser más fácil manejable. En ese sentido van todas estas leyes de las que hemos hablado. Junto a esto, internacionalmente también se habla. Recordemos que la primera reunión que tuvo Pedro Sánchez fue con Soros, que es uno de los abanderados de este proceso de la Agenda 2030 y va en esa misma dirección. Entonces, en ese sentido, no podemos decir que se está equivocando, que no sabe lo que hace o que es un mal gestor Pedro Sánchez, sino que Pedro Sánchez va a un deterioro de la sociedad y de la economía para hacerla más dependiente del gobierno y ser quien represente ese gobierno. Después, por ejemplo, hay que establecer también unos criterios de carácter internacional. Las circunstancias que están produciendo ahora, pues con el COVID a nivel internacional, la crisis económica que estamos sufriendo, la inflación que está padeciendo, la guerra que existe en Ucrania, favorecen para llamarme la atención todos esos puntos a un punto en el que la España como sociedad y como Estado pueda estar en un momento de implosión a través de estas contradicciones que establece nuestro propio texto constitucional. Y yo creo que es este el momento, o lo hacen ahora o es muy difícil de hacer. Y sobre todo desde el punto de vista de la política de los partidos políticos. Apenas a 6 meses tenemos unas elecciones municipales en las cuales todas las formaciones políticas de izquierdas lo que quieren es llevar a su
sus máximos extremos lo que han sido sus postulados ideológicos y que se cumplan para ser reconocidos por el electorado y volver a ser elegidos después de estas primeras elecciones autonómicas y locales a las próximas legislativas de final del año que viene. En ese sentido, yo creo que por eso están cargando toda la carne en el asador para poderlo hacer todo lo antes posible, decir que han cumplido y ser reconocido por su propio electorado y avanzar más. Entonces yo creo que por eso esta situación así. Además también hay que tener en cuenta que ante este gobierno mayoritario, pero mínimo, porque es casi por la mínima, no existe una posición conformada. Existe un centro socialdemocracia, centro derecha, que es el Partido Popular, que en gran parte de muchos puntos, pues como puede ser la ley LGTBI, coinciden con las del propio gobierno, y un partido de una derecha conservadora como es el partido Vox, que no terminan de conformar entre los dos una alternativa fuerte frente al gobierno de Pedro Sánchez. Entonces van a hacer todo lo posible para poder intentar renovar ese reconocimiento a las urnas, bien a través de todas estas leyes, como hemos dicho, por otro lado, a través del sistema de ayudas que van a hacer preelectorales a un montón de segmentos de la sociedad para que sean más o menos reconocidos y, sobre todo, ante la debilidad de una oposición que está dividida. Pues sí, habéis mencionado ambos, por un lado que de independencia judicial nada, pero desde siempre. Otra cosa es que ahora sea más clamoroso la presión que hay para Mira, poner... yo te quiero decir una cosa, el que es actual presidente del Consejo, que es González Trevijano, un magnífico Sí. profesor de Derecho Político, era discípulo de Esteban, que era un catedrático referente de la izquierda de Felipe González. Entonces tú fíjate cómo se ha movido la política, cómo se ha movido la ideología, que quien por devoción profesional y doctoral, yo no sé ya su posición política, pero sí fue reconocido por el Partido Popular como candidato para el Consejo General del Poder Judicial, este hombre ahora representa a la derecha o incluso la extrema derecha, como dicen estos, o incluso más al fascismo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo se ha movido ideológicamente en 30 años la sociedad española y las ideologías dominantes en nuestra sociedad? Entonces, una persona que tenía que supuestamente defender al centro izquierda, supuestamente es de extrema derecha. Sí, bueno, de todas maneras, estos términos de centro, izquierda, derecha, extrema derecha y extremos, depende de dónde se sitúe el que lo dice. O sea, si yo me pongo en un lado... No, eso siempre lo da Pablo Iglesias. Sí, no, los carnets... No, y que dependiendo dónde esté situado el que lo dice, pues claro, habrá gente que tendrá a su izquierda, a su derecha, bueno, aparte de que luego el tema ultra, siempre lo hemos comentado, tanto en esta guerra que es ajena a otra como en cualquier otra, aquí no es que el primero que diga demócrata gana y el primero que acusa de fascista al otro es que gane, no, es que el que no lo diga pierde seguro. Entonces aquí hay que rápidamente decir 20 veces al día que eres más demócrata que el otro y que el otro es más fascista que tú para nivelar un poquito la situación y ya empezar a jugar. Y hablando de lo que están diciendo todos los partidos estos días, nos están hablando de golpe de Estado. De hecho, hoy en Twitter lleva siendo todo el día trending topic golpe de Estado en España. Cada uno lo está diciendo a su manera. Es decir, tú entras, si queréis perder el tiempo y entráis y entonces la gente, digamos, de la derecha está hablando de golpe de Estado dado por la izquierda y la gente de izquierda está hablando del golpe de Estado dado por la derecha. Y precisamente, pues todos están haciendo mención de una manera o de otra durante estos días a aquel golpe del 23 de febrero de 1981. Y entonces a mí me gustaría, aparte de desmentir todo esto, ¿no? Porque no solamente no son cosas comparables, aquello era un autogolpe de Estado dado por el sistema, precisamente, del cual el anterior rey de España, Juan Carlos de Borbón, sabe mucho. De hecho, hay mucha bibliografía también al respecto, y son muchos los que lo titulan como que en realidad él era... no solamente era conocedor del mismo, sino que lo apoyaba y lo que quería es salir fortalecido tras él. Y salió fortalecido tras él, pero cuando se torció el golpe, que fue precisamente quien aborta el golpe, no es el rey de España, sino es el teniente coronel Tejero Molina, cuando se entera de quiénes iban a formar el gobierno de España que iba a salir de ese golpe de Estado. Si me permitís, durante un minuto voy a leer, esto lo sabe mucha gente, pero no está de más recordarlo de vez en cuando, y en este programa nos gusta de vez en cuando recordar cosas que son ciertas y que la gente intenta ocultar. Voy a leer cómo se iba a componer el Consejo de Ministros al que ahora tanto los de la derecha como los de la izquierda se acusan a unos a los otros, ¿no? de golpistas, y los comparan con Tejero.
En ese supuesto gobierno que iba a salir del 23 de febrero, el presidente iba a ser el general Alfonso Armada, es decir, un militar. El vicepresidente para asuntos políticos iba a ser Felipe González, del PSOE. El vicepresidente para asuntos económicos iba a ser José María López de Letona, un personaje de la banca. El ministro de Asuntos Exteriores iba a ser José María de Adelza, en esos momentos era de Coalición Democrática, que luego se integró en lo que fue el Partido Popular. El ministro de Defensa iba a ser Manuel Fraguer Ibarne, de Alianza Popular. El ministro de Justicia iba a ser Gregorio Pérez Cesbarba, del PSOE, uno de los padres de la Constitución, junto con Fraga. El ministro de Hacienda iba a ser Pío Cabanillas, de la UCD. El ministro de Interior iba a ser otro general, el general Manuel Saavedra Palmeiro. El ministro de Obras Públicas iba a ser José Luis Álvarez, que fue alcalde de Madrid, de la UCD. El ministro de Educación y Ciencia iba a ser Miguel Herrero de Miñón, otro de los padres de la Constitución, de la UCD también. El ministro de Trabajo iba a ser el comunista del Partido Comunista de España, Jordi Solletura. El ministro de Industria iba a ser Agustín Rodríguez Sagún, también de la UCD y también fue alcalde de Madrid un tiempo. El ministro de Comercio iba a ser Carlos Ferrer Salat, que era el presidente de la COE, de los empresarios. El ministro de Cultura iba a ser Antonio Garrigues Walker, entonces era empresario, también ha tenido muchos pasos por partidos políticos, fundó incluso el Partido Liberal. El ministro de Economía iba a ser Ramón Tamames, que entonces estaba en el Partido Comunista de España. El ministro de Transportes y Comunicaciones era Javier Solana, que luego también fue incluso secretario general de la OTAN y entonces estaba en el PSOE. El ministro de Autonomías y Regiones iba a ser el general José Antonio Sáez de Santamaría, muy relacionado en su parentesco con Soraya Sáez de Santamaría. El ministro de Sanidad iba a ser Enrique Mújica Arzoc, que luego fue también defensor del pueblo, del PSOE, y el ministro de Información iba a ser Luis María Ansón, entonces era presidente de la agencia EFE y, como todos sabemos, director de varios periódicos y demás. He querido traer a colación esta lista para que se vea cómo en ese golpe estaban metidos todos los partidos del régimen y cómo, sin embargo, luego todos los partidos del régimen no solamente han escurrido el bulto, sino que le han echado la culpa a unos militares de honor, ¿no?, que solamente cumplían órdenes. Alejandro, cuando se habla de este autogolpe... Quiere hablar Salvador un momento. Dime, Alejandro, dime, Salvador, perdona. Sí, no, quería puntualizar una cosa respecto a lo que has dicho para abundar más en tu idea. ¿Quiénes son los generales promotores del golpe? Los generales más armados del golpe. En la sentencia, cuando se establece el recurso a las mismas, se exonera de toda responsabilidad a las personas que están vinculadas, sí, los dos hermanos Cortina. Entonces, eso demuestra, junto con ese listado de miembros del gobierno, en qué dirección iba el golpe de Estado. ¿Quiénes eran? Yo creo que con esas dos afirmaciones queda bien claro por dónde iba. Cogieron a Tejero pues como elemento de fricción para crear la situación de riesgo constitucional y poder hacer esa intervención y hacer ese cambio de gobierno, y quería también hacerse un cambio de constitución. Pero evidentemente el gobierno marca quiénes son los que están detrás del mismo y actúan en ellos para la realización del mismo, es el CSIC a través de los hermanos Cortina. No, y además la paradoja la paradoja del golpe, ¿no?, del mensaje del rey, cuando dice ordenado a las Fuerzas Armadas, es plenamente anticonstitucional. La paradoja es que supuestamente las Fuerzas Armadas se ponen fácticamente a las órdenes del jefe del Estado, que no tiene un poder fáctico para ordenar movimientos militares ni de tropas a las Fuerzas Armadas, ni para formar un gobierno, como hizo con el gobierno secretarios de Estado que se puso en el Palace. Entonces, pues bueno, fue un aquelarre, un poco como lo que están haciendo ahora sin ningún tipo de garantía constitucional, simplemente para afianzar el poder y acabar con muchos aspectos, como fue el acabar con la obediencia debida de los militares, que fue lo que se hizo en Nuremberg, y lo que luego se trasladó aquí en el año 82 con la sentencia del 23F. Pues hecha esta apreciación, yo creo que necesaria y que me alegro que ambos hayáis también participado de ella y la hayáis nutrido de más argumentos,
sobre lo que fue el 23F y sobre esa comparación odiosa que nos quieren hacer. Si todas las comparaciones son odiosas, muchas más son las que quieres comparar a personajes siniestros con hombres de honor. Volvemos a la cruda realidad del año 2022 y a lo que llaman unos golpes de Estado. Pero yo estos días estoy también haciendo alusión a que más que Salvador, tú mismo, más que un golpe de Estado, yo lo que creo que es una consecuencia lógica, lo que está ocurriendo, es una consecuencia lógica de este régimen del 78. Es decir, como aquí, como se ha comentado mil veces, no existe separación de poderes, como aquí los partidos políticos no solamente eligen a los jueces, sino que te dicen en qué momento tienen que poner a sus jueces para que luego, claro, esos jueces, cuando tengan que, si a alguien se le ocurre hacer un recurso anticonstitucional, lo que interponer, pues rápidamente sus jueces se van a encargar de rechazarlo. Yo más que golpe de Estado en sí, en realidad lo que veo es una consecuencia lógica de un sistema político que ha sido injusto desde su génesis y que lo que está pasando es que lo malo no es que se pueda acabar con la democracia y la Constitución, lo malo es que se puede acabar con España. No sé cómo lo veis vosotros. Tú mismo, Salvador. Sí, no, yo creo que lo que está produciendo es un deterioro generalizado de las instituciones, en las cuales las van a dejar en una situación de falta de apoyo popular a sus resoluciones. Es decir, en este sentido va a llegar un momento en que el pueblo no va a aceptar las resoluciones que establezca el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, y que todas aquellas medidas que haga de estructuración y de renovación de cargos por parte del Consejo General del Poder Judicial no va a ser por entonces las instituciones están desde ese punto de vista completamente acabadas. ¿Esto por qué sucede así? Pues porque la Constitución del 78 intentó integrar a separatistas supuestamente con centralistas, y al final el desarrollo constitucional del mismo, pasado 40 años, nos hemos encontrado que hemos llegado a una situación en la que lo que se ha fomentado más es el separatismo, es todo aquello que está fuera de la Carta Magna, y que la Carta Magna o se adapta a ello o se rompe. Y desgraciadamente no hay otra salida, porque todos los medios de comunicación social están llevados a través del gobierno desde la izquierda, y es muy difícil que tú puedas influir desde los medios de comunicación que nosotros, que son pequeños, a la gran mayoría, para que tengan conciencia de qué es lo que está pasando, cómo se está jugando con España y cómo se están destrozando las instituciones. Entonces yo creo que es una degeneración que lleva a la contradicción que lleva en sí misma la propia Constitución de 1978. Alejandro, ¿tú también crees que es una consecuencia de lo que está ocurriendo? ¿O de verdad esto Sí, es pero una anomalía? yo no creo, yo lo que no creo es que los separatistas estén fuera de la Constitución. Todo lo contrario. Los separatistas están reconocidos en la Constitución desde que en el artículo 2 del mismo texto legal se reconoce las nacionalidades en España, ¿no? Al fin y al cabo, si tú reconoces una nacionalidad, estás reconociendo que existe, por ende, una nación. Si existe una nación dentro del territorio, en base al derecho internacional, las naciones tienen el derecho a constituir un Estado en base al principio de autodeterminación y al principio este de libre designación, libre disposición de los pueblos. No me acuerdo cómo era ahora el término exacto. Entonces, lo que se está reconociendo es un precedente muy malo de cara a lo que han explotado los catalanes, ¿no? Al fin y al cabo, ¿por qué Puigdemont y compañía han explotado siempre el asunto de la libre determinación de los pueblos? Porque al fin y al cabo, de alguna manera, cumplían con esos requisitos, pero no porque lo dijesen ellos, sino porque lo decía la Constitución española. Entonces, desde el punto de vista legal, en España es ilegal. Desde el punto de vista del derecho internacional, que un territorio de una nación soberana se pretende independizarse, también es ilegal, pero la suspicacia nace cuando ese territorio, o sea, ese Estado reconoce que existen territorios dentro de su país que son naciones, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, yo creo que esta Constitución es la que integra a los separatismos, ¿no? En el año 78 los separatismos en España eran absolutamente residuales en todo lo que se ha llamado nacionalidades históricas. Pero es que ese problema, el problema del separatismo no es que se haya acentuado, es que se ha ampliado. Es que
en el artículo 2 de la Constitución, al diferenciarse entre nacionalidades y regiones, no se especifica cuáles son nacionalidades y cuáles son regiones, porque como no se quiso cometer el error de la Constitución de la Segunda República de dar esa preeminencia a Cataluña, a Vascongadas y a Galicia, bueno, pues aquí todos somos todo y nadie es nada. La única diferenciación que se hizo fue el procedimiento abreviado de acceder a la autonomía o el ordinario. Pero desde el punto de vista de la concepción política de las regiones, nada impide a Castilla-La Mancha o a Murcia decir mañana que son una nacionalidad dentro de España, porque así lo reconoce la Constitución, porque no se diferencian unas y otras. Entonces, toda esta vorágine política es consecuencia del deterioro absoluto de todas las instituciones políticas que se han mantenido durante 40 años porque era un intercambio de cromos entre dos fuerzas políticas predominantes. Cuando se ha roto ese circo de fuerzas políticas predominantes, se ha roto por completo el pacto constitucional, que el pacto constitucional era el pacto de las dos fuerzas políticas que en un ejercicio absolutamente inexplicable otorgan parte de esa soberanía que tenían ganada, esa soberanía política que tenían absolutamente en posesión, la otorgan a los separatismos con unos grados de representación en Cortes absolutamente desproporcionados, entregan con ello absolutos despropósitos y cuestiones y competencias que son inasumibles en cualquier estado y al final nos sitúan en el punto en el que nos encontramos hoy en día. Yo creo que esta Constitución está mal hecha desde el principio porque está hecha contra España, es una hoja de ruta. Al fin y al cabo, luego el caer, como lleva cayendo todas las fuerzas políticas, por así decirlo, que promulgan la unidad de España, caer en reivindicar esa Constitución como único fundamento y base de la nación española, pues al final es que nos lleva otra vez al mismo punto de partida donde nos encontrábamos. Esta Constitución es el problema, es la raíz. Las instituciones que la sostienen son una absoluta basura, pero todas porque además todas, los separatismos y los independentismos y todas estas vorágines políticas son capaces de torcer la Constitución, y los partidos políticos como el PSOE, PP y demás, son capaces de retorcer la Constitución en su interés y en su beneficio de todas las maneras posibles, bordeando la legalidad. Pero cuando hay otras instituciones que preceden a esta Constitución, que las preceden, como puede ser, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, esas Fuerzas Armadas desde el 23 de febrero del 81, que además no fueron las Fuerzas Armadas, fue un grupo reducido de las Fuerzas Armadas los que participaron, por lo menos del lado de Tejero, no del rey, en el golpe, no han cuestionado ni han hecho, ni han dicho esta boca es mía en absolutamente nada, simplemente ajustándose y acatando el artículo 8 de la propia Constitución en el que se consagra el deber a las Fuerzas Armadas de mantener la unidad de España. España se rompió el 1 de octubre de 2017 y no hay ni a medio general no defender la unidad de España per se, no porque lo ponga en ningún texto constitucional ni en ninguna ley de derecho positivo, porque eso no es lo que justifica nuestra unidad, pero simplemente hacer un poco la referencia, ¿no? Pero bueno, ya salió el rey un poco con lo mismo, ¿no? Una institución que se supone que también precede a la Constitución y que su único leitmotiv en España y su única razón de existencia es que hay una Constitución que dice que tiene que haber un rey. Y entonces justifica la unidad de España porque lo pone en el texto constitucional. Eso hace tanto o igual de daño que el que hizo Puigdemont en el Parlamento catalán proclamando la independencia de Cataluña. Es decir, el que el jefe del Estado responda diciendo que es que España tiene que estar unida porque lo pone en el artículo 2 de un papel. Entonces, yo creo que todo lo que sea buscar soluciones con la Constitución en la mano es precisamente lo contrario. Yo estoy completamente de acuerdo. Nos quedan 10 minutillos y me gustaría que opinarais sobre el papel de la oposición en todo esto, porque aunque ya la hemos metido en el saco varias veces en estas conversaciones, también está claro que tenemos que dejar un poquito a las claras lo que pensamos nosotros sobre lo que están haciendo y sobre lo que no están haciendo. Además, ahora mismo Alejandro mencionaba al rey actual, hemos estado hablando un poquito del anterior, que es su padre, que no se nos olvide.
y que está para unos huido de la justicia, para otros exiliado, para otros como lo quieran decir, pero vamos, que está viviendo con nuestro dinero y muy bien a nuestra costa. Y el rey actual, yo estos días también lo he publicado y lo he comentado en otros medios, si no puede hacer nada, o mejor dicho, si puede hacer algo para evitar todo lo que está ocurriendo en España, esa destrucción de España, y no lo hace, evidentemente sobra. Y si no lo hace porque no puede hacer nada, porque no tiene atribuciones para hacerlo, evidentemente también sobra. Entonces, para mí sobran ambos casos. Y hay algunos que están esperando ese discurso de Navidad de Su Majestad Felipe VI para ver lo que dice. Bueno, pues seguid esperando. Creo que no os habéis enterado de nada de lo que ha ocurrido en España en los últimos casi 50 años. Salvador, un par de minutitos para cada uno para luego hacer un alegato final. ¿Qué te parece a ti? Sí, yo lo que creo es que el discurso de Navidad, pues... ¿Perdona? Sí, sigue, que se te ha cortado, pero habla. No, que creo que será un discurso anodino como de todos los años el del rey, y no hay nada más que verlo pues precisamente en la situación circunstancial que se produjo ayer con la inauguración de la línea del AVE Madrid-Murcia, en la cual el que parecía que presidía la inauguración no era el jefe del Estado, el rey, sino que era el presidente del gobierno, que la antecedía por delante en todas partes, iba a todo el mundo, iba saludando a todo el mundo y llevando detrás al rey como si fuera un bedel. Es decir, con este monarca creo que difícilmente se va a salvar la monarquía. Y es más, hay que recordar que muchos dicen que esa salida suya y esa intervención en televisión... Sí. No, sigue. Sí, dime. No, y que muchos hablan que aquella intervención por televisión del día 3 de octubre, después del referéndum de payasos que se produjo en Cataluña, fue indicación y presión de su padre, diciéndole que si no iba a perder la jefatura del Estado. Yo creo que el jefe del Estado puede estar muy en idiomas, en formación en cultura, pero desde luego la experiencia política y la personalidad para ejercer la jefatura nacional no la tiene. Alejandro. Pues plenamente de acuerdo con Salvador. O sea, es una persona que es el preparado, siempre nos lo han vendido así, pero estará preparado para muchas cosas, pero lo que está claro que es para llevar la corona sobre la cabeza, desde luego que no. Para representar la jefatura del Estado, para nada. Yo creo que es un poco lo que os decía antes. Hay instituciones que son anteriores a todo el arquetipo constitucional que padecemos en España. España misma, como nación, precede milenariamente a la Constitución y hay instituciones que preceden a esta Constitución, que tienen esa voz y esa voto y ese deber moral y patriótico de velar por la unidad de España por encima de cualquier limitación legal en contra, y por lo menos lo único que podemos aspirar a un jefe del Estado es un pequeño gesto, es un poco lo que decía antes, ¿verdad? El ejército en 40 años no ha dicho esta boca es mía ante todo lo que se ha hecho, hemos llegado a que se rompa España y nadie ha dicho nada, pero es que el rey exactamente lo mismo, y no me vale el argumento de la salida esa que hizo hablar con ese mensaje televisado porque fue ridículo y paupérrimo, porque es que el mensaje no estaba ante los españoles. El mensaje estaba en el Palacio de la Moncloa diciendo que o se paraba taxativamente este golpe de Estado y se destruía la autonomía de Cataluña, o igual que hizo su padre en el 23F, él iba a dar las órdenes pertinentes a las Fuerzas Armadas. ¿Puede ser constitucional o no? No lo sabemos. Forcemos la Constitución, como hace absolutamente todo el mundo en España, que todo el mundo fuerza, todo el mundo la retuerce en su interés, menos los que tienen que defender la unidad de España. Esos no la retuercen, esos no buscan. Esos buscan el apego a las instituciones, el apego a las leyes, como esperanza absurda e infantil de que ese apego, esas leyes, les van a salvar. Pero cuando lleguen, pasará como en la República, que las leyes son papeles. Y a las leyes las defienden los poderes fácticos de un Estado. Y cuando esos poderes fácticos no los controlas tú y los controla el de enfrente, tú puedes poner 40 millones de papeles delante de las bayonetas, que te va a dar igual. Entonces, la actuación del rey, pues lo de siempre. El rey ha sancionado unos indultos, ha sancionado
leyes absolutamente aberrantes en materia como lo del tema de la ley trans y el aborto, que si no las ha refrendado, las refrendará dentro de muy poco. ¿Qué podemos esperar? O sea, es que la monarquía solo se identifica absolutamente con la voluntad popular que está expresada en el texto constitucional y en el Parlamento. Pues entonces, ¿para qué existe? Porque su existencia no se justifica por eso. Entonces, ¿para qué le queremos? ¿Para figurar? Si el deber de representación tampoco lo cumple. Si ahora representa a Pedro Sánchez, se pone en los besamanos a recibir en los saludos y va por el andén del AVE como si fuese el Kaiser. Pues entonces es que no le necesitamos absolutamente para nada. Y además es que tiene el problema añadido de que es un traidor y de que ha traicionado a España con sus actitudes, exactamente igual que su padre, o más, en 6 años. Es terrible, pero es la verdad. Así es, y además suscribo lo que habéis dicho ambos, y es que a mí me hace mucha gracia cuando la gente habla de ese discurso del 3 de octubre, como si fuera él el que hubiera parado el golpe en Cataluña, que evidentemente no lo paró nadie, porque el golpe continúa, ¿no? Pero cuando, si precisamente él salió, cuando ya estaba todo el pueblo español en la calle desde hace varias semanas, desde hacía varias semanas, estaban todas las banderas de España en los balcones. Algunos fuimos a Cataluña para defender a los españoles, ya que no les estaba, a los españoles que se seguían sintiendo españoles allí porque no les estaba defendiendo nadie. Nos manifestábamos en Madrid, nos enfrentábamos con que había que enfrentarse en las mismas calles de Madrid y la cual la policía del PP, recordemos lo que entonces la policía del PP, a quien apoyaba eran los separatistas que se estaban manifestando aquí también. Es decir, que no me digan ahora mismo que fue el rey el que paró todo esto. No veo a Salvador ahora mismo. Sí, ya le veo ahí. Un minutillo para cada uno porque nos quedan Este año minutos de no la programa. Solamente quería que me dijerais qué esperáis de si hay alguna posibilidad. Sé cuál es vuestra respuesta, pero me veo obligado a hacerlo. Un minutillo. ¿Qué esperáis de si la derecha llega al poder, cosa que yo dudo, en noviembre del año que viene, si todo esto se va a acabar? Salva. Yo creo que no, porque no creo que la derecha supuestamente esté unida. Yo me imagino que un Partido Popular que pueda ganar las elecciones por poco querrá gobernar de forma independiente. En ese sentido, un apoyo del Partido Socialista en parte y en parte en Vox, y tendrá una situación bastante de quiebra. O si gana por un partido socialista, a lo mejor el gobierno socialista gobierna de forma independiente y si no le dan el resto de minorías separatistas, comunistas y demás, que pueda ver un apoyo desde el Partido Popular frente a ese concepto del odio que tiene hacia Vox por su concepto nacionalista en las comunidades autónomas y el gran deseo de separarse. Entonces, tenemos que darnos cuenta que ahora mismo el Partido Popular está en la nación andalucista en Andalucía, ya sabemos lo que ha hecho en su momento Núñez Feijóo en Galicia, siendo una influencia del movimiento galleguista, separatista e independentista casi más que lo han hecho otros, y que estas situaciones al Partido Popular, y además que ellos también son partidarios de la Agenda 2030, les aproximan más al Partido Socialista. Yo creo que de una forma u otra va a haber un gobierno entre ellos y que Vox quedará fuera, quedará como tercera fuerza o la que sea, pero fuera de las influencias del poder. Va a ser un partido humanitario, ese Partido Popular, buscará apoyo en ambos y se mantendrá y le tendrán machacados. O si tiene algo más el PSOE, la ayuda en este sentido al Partido Popular para que el PSOE abandone toda esa influencia de separatistas, comunistas y demás ralea. ¿Tú cómo lo ves, Alejandro? ¿Ves alguna posibilidad, primero, de que gobiernen y segundo, que cambien algo? Sí, Permíteme no, que el me ríe. PP va a gobernar, claro que sí, pero porque el PP, o sea, porque la válvula necesita abrirla, el PSOE. O sea, ahora se vienen momentos económicos bastante tensos y complicados y es mejor estar en la trinchera de enfrente, la de la oposición. Es decir, exactamente la misma mecánica que se siguió con la crisis del 2008, ¿no? Estar aquí un poquito a ver cómo venían los tiros, luego pirarme y según he salido, ni un año después de perder las elecciones, ya estoy montando una huelga general. O sea, es que es lo de siempre. Lo reconoció el otro día el Pepe Álvarez, el Fulares de la UGT, dijo que las huelgas de la UGT, las huelgas son políticas. Entonces, que claro, que ¿cómo le va a hacer una huelga al PSOE? ¿Sabes? Y entonces, bueno, pues aquí lo que va a pasar es que gobernará la derecha, veremos qué hace Vox
rompe la baraja y dice que lo entra el gobierno o nada, o apoya con sus votos y luego el PP gobierna en precario, no lo sé. Lo que sé es que aquí tenemos circo para rato, pero para rato. Y vamos a seguir con este gobierno, con este sistema y con esta infamia, pues hasta que se disuelva España. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Sobre lo que va a ocurrir lo iremos hablando en los siguientes programas de la hora del café. Solo me queda a todos, bueno, por supuesto a los invitados agradecer vuestra presencia aquí y además vuestra disponibilidad. Sé que estos días además son más complicados de lo habitual. Por supuesto, desearos una feliz Navidad a todos, a los que estáis ahora mismo aquí haciendo el programa, a los que nos estáis viendo, a los que estáis poniendo mensajes, a los que ahora nos veréis en diferido, porque en realidad recordaros a todos que lo que celebramos estos días es la Navidad. Y la Navidad se celebra porque nació el Hijo de Dios, no porque no lo digan ni las películas de Antena 3, ni los grandes almacenes, ni que esto es una fiesta como el Black Friday, y no como el Halloween o como leches en vinagre. Es una fiesta que nos tiene que poner muy felices porque nace Dios y porque además tenemos que dar valor a lo que tiene que dar valor. Otra cosa es que el sistema, como todo en esto, lo prostituya, ¿no? Pero bueno, tampoco me quiero poner excesivamente ahora mismo sentimentaloide, porque lo que sí que quiero es agradeceros, repito, a todos durante este año el apoyo que nos habéis dado tanto como a la Falange también en particular, a los falangistas en general, cómo habéis acudido a actos, a presentaciones, cómo difundís este programa y que además queremos seguir siendo vuestro altavoz el año que viene. Espero que volvamos todos a vernos a partir del 10 de enero, por lo menos lo queremos hacer así y así lo vamos a hacer, salvo que haya algún problema añadido, que esperemos que no tiene por qué haberlo. Incluso si pasa algo en España de aquí al día 10 de enero haremos algún programa especial. Y, por supuesto, pues también acordarme de todos los colaboradores que durante este año me han hecho sentirme muy cómodo en este programa y que sin ellos sería imposible, porque yo aquí simplemente soy un poquito el que mueve, el que mueve a los invitados, los cita y ahora el que mueve también las pantallitas y hace estas cosillas para que todos nos veamos aquí un poquito representados. Y nada más. Muchas gracias, Salvador. Nada, gracias a ti por invitarme. Y muchas gracias a ti también, Alejandro, que espero que en el año 2023 pues podamos contar contigo también con más presencia que este 22. Muchas gracias, Jesús, así sea. Y nos vamos a despedir, aparte de volveros a desear feliz Navidad y un próspero y revolucionario año 2023 con nuestro irrenunciable Arriba España. Arriba siempre.